Reyes, Segunda de Reyes, capítulo número 4, del verso número 8 al 17. Amén. Me da mucho gusto de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. También saludar a los que van a estar viendo la enseñanza en el video. Amén. Leemos entonces la palabra del Señor. Dijimos Segunda de Reyes, capítulo número 4, del versículo número 8 al 17. Dice la palabra del Señor: Aconteció que cierto día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, quien lo invitó insistentemente a comer. Y sucedía que cada vez que él pasaba, entraba allí a comer. Entonces ella dijo a su marido: He aquí, yo sé que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Hagamos un pequeño cuarto en la azotea y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para él, a fin de que cuando venga a nosotros pueda quedarse allí. Aconteció que cierto día él llegó por allí, subió al cuarto y se acostó allí. Entonces dijo a Giezi su criado: Llama a esta sunamita. Cuando la llamó, ella se presentó delante de él, y Eliseo dijo a Giezi: Dile, he aquí tú te has preocupado de nosotros con todo este cuidado. ¿Qué se puede hacer por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Pero ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Eliseo preguntó: ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: A la verdad ella no tiene hijos y su marido es viejo. Entonces Eliseo dijo: Llámala. Él la llamó y ella se detuvo a la puerta. Entonces él dijo: El año que viene, por este tiempo, tú abrazarás un hijo. Ella dijo: No, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, por el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Cuántos dicen palabra del Señor? Palabra del Señor. Ya habían leído esta historia bien interesante, ya habían pasado por allí. Amén. Es una historia bastante bonita, muy motivadora, que nos enseña muchísimo a nosotros. No sé si se acuerdan, hace unos meses prediqué también acerca de Ruth. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Qué fue lo que le dijo Ruth a su suegra? ¿Qué le dijo? Tu Dios será mi Dios. Ruth fue una mujer decidida, que cuando conoció al Dios verdadero, y aunque su esposo ya había muerto y parecía que ya no tenía ninguna razón para seguir viviendo con su suegra y irse con su suegra donde su suegra iba, de regreso a su tierra, ella no se quiso quedar. Ella dijo: yo me voy contigo, tu Dios será mi Dios. Una mujer bastante decidida. Lo comparto porque de igual manera como cuando di la enseñanza de Ruth, también de la mujer sunamita podemos aprender muchísimo. Una mujer aquí que leemos en los primeros versículos, donde se habla poquito de ella, porque yo no logré encontrar su nombre, más que la mujer sunamita es mencionada aquí en la Biblia, de la ciudad de Surem, dice aquí. Entonces, pero aquí la Biblia en los primeros versículos dice que era una mujer muy buena, muy generosa. Aquí en esta traducción de la Biblia dice que era una mujer importante. En otras traducciones de la Biblia dice que la sunamita era una mujer muy rica. Por eso, y aquí lo dice importante, no se quisieron tomar en cuenta, decir era una mujer rica que tenía muchos bienes y que era
bueno, ahí lo redunda aquí cuando dice era una mujer muy importante en la ciudad. Entonces, por eso es de que cuando Eliseo le pregunta, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que hablemos con el rey? ¿Quieres que hablemos con quién quieres que hablemos? ¿Qué favor quieres que te hagamos? ¿Y qué dijo la mujer sunamita? No, mi señor. Dice, no, dice, yo habito, en otras palabras, ella dice, no, mi señor, yo tengo las llaves de la ciudad. Yo habito en medio de mi pueblo, como quien dice, yo tengo el control de la ciudad, porque ella tenía dinero, era muy importante, muy respetada por todos. Pero algo muy interesante de ella es de que a pesar de que era una mujer que tenía todas sus comodidades, nunca perdió la cordura, nunca perdió la sencillez, nunca perdió la humildad. Por eso es de que, gracias a Dios, la Biblia ahí no dice que la sunamita era una mujer humilde, porque a veces confundimos lo humilde o nos referimos a lo humilde con alguien que no tiene mucho dinero. Decimos, es humilde. Y a veces roban, ¿verdad? Entonces no son humildes. Entonces, pero esta sunamita era humilde, de humildad. Tenía dinero, pero era humilde. Era muy generosa, muy dadivosa, era muy hospedadora. Yo me acuerdo en aquellos tiempos, yo no sé usted, pero en aquellos tiempos me acuerdo poquito, como así, no me acuerdo como de decirles bien claro, pero me acuerdo que en aquellos tiempos allá mi abuelita, por ejemplo, acostumbraba que alguien que pasaba por ahí, porque pasaba gente que pasaba a vender, no sé por qué, pero yo no me acuerdo que pasaran predicadores ahí por mi casa, pero me acuerdo que pasaban vendedores de queso, vendedores de pan, creo. Entonces pasaban vendedores y siempre se acostumbraba a detenerlos porque los caminos eran como de 3 kilómetros, 2 kilómetros, o sea, eran distancias un poco largas. Entonces, como para llegar hasta donde ellos iban, el cálculo era de que les iba a dar sed o algo, entonces se les invitaba, como por lo menos se les ofrecía agua. ¿Quiere agua? O así, muy generosos. Entonces, uno de mis abuelitos, él acostumbraba siempre ofrecer agua con azúcar. No sé, no era una buena idea, pero él era lo que ofrecía. No ofrecía agua fresca, pero decía, hay que darle agua con azúcar, decía. Pues el agua ya sabía un poquito más dulcita, ¿verdad? Pero entonces, eso es generosidad y era lo que tenía la mujer sunamita. Era muy, muy generosa y hospedadora. A pesar de que tenía su posición, ella, por lo menos a este hombre, dice que cuando lo miró que pasó por su casa, dice que lo llamó y le ofreció comida. Y dice que no fue suficiente con eso, porque la escritura aquí dice que ella se dio cuenta que este no era cualquier hombre. Y hizo mucho más que eso. Entonces esta mañana vamos a aprender mucho acerca de la mujer sunamita, y para eso vamos a leer uno de los primeros versículos, que es el verso número 8. Dice la palabra del Señor ahí: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces, esta mujer, nosotros algo que ya les mencioné es de que era muy generosa, muy dadivosa, y algo que podemos aprender en el primer versículo es de que debemos de continuar haciendo el bien sin mirar a quién, que siempre va a dar resultados. Hacer lo bueno sin esperar nada a cambio, tarde que temprano nos va a dar buenos frutos. Yo sé que hoy en día, miren, hoy en día yo me acuerdo cuando recién llegué por estas áreas, yo venía con la buena costumbre de allá de Guatemala. Gracias, hermano Carlos. Yo venía con la buena costumbre de que yo salía de la escuela y a los abuelitos que yo me encontraba, yo los saludaba y les decía, abuelitos, les decía yo. Los abrazaba y les decía abuelitos. No eran mis abuelitos, ¿verdad? Pero yo les decía abuelitos y los saludaba, y hasta cualquier señor, cualquier señora, yo los saludaba, hola, ¿y cómo está? Y así nos saludábamos unos por otros, hola, buenos días. Por lo menos buenos días, te respondían.
Yo me acuerdo cuando los primeros días que llegué aquí por estas áreas, buenos días, me miraban bien feo, como casi me hacían uf o fu, no sé cómo se dice, pero así me miraban. Entonces, yo no sé, pero el cambio es radical. Aquí en este lugar hay que esperar que a uno lo saluden, porque ya no cualquiera saluda aquí. Yo me acuerdo de que así pasa uno y como cada quien con su vida, cada quien con su vida. Y no sabe uno ni con quién se va a encontrar. A veces como apenas un hermano dijo, no, dice, si yo tenía un compañero de trabajo de que yo le decía buenos días y casi siempre me decía, ¿qué tienen de buenos? Dice que le decía. Entonces así pasa. Pero yo los motivo a de que no nos cansemos de hacer el bien. Esta mujer dice que insistía a Eliseo a pasar a comer a su casa. No se cansaba de hacer el bien. Yo sé que hoy en día cuesta de hacer el bien, hasta en la casa. Hasta en la casa a veces nos cansamos de hacer cosas que hacemos en la casa, de hacer cosas que hacemos con la familia. A veces como que decimos, ya fue lo último que hice. Y como que uno ya dice, esto es lo último que voy a hacer, ¿sí o no? No le ha pasado, solo yo soy el único que me ha tocado a veces decir así, creo que lo último que voy a hacer yo por mi familia, o es lo último que voy a hacer yo aquí, o algo así, ¿verdad? Porque a veces llega el momento donde uno como que se cansa de hacer el bien, pero yo hoy los motivo, los insto y les digo, sobre todo con Dios, porque con Dios hallamos fortaleza. En la vida nos cansamos, decimos, no, me las debe, me las paga. No, yo que le voy a ayudar, yo que le voy a hacer, no, si todavía me debe o no sé, ¿verdad? Pero hoy Dios nos motiva y nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque tarde o temprano vamos a recibir bendición. Vamos a recibir bendición tarde que temprano, siempre que hagamos el bien. Hay varios dichos, por ejemplo, hay un dicho que dice, haz el bien sin mirar a quién, si no me equivoco. Y otro que dice, bueno, el que ya dije, el de no nos cansemos de hacer el bien. Pero hay varios dichos acerca de eso porque es una realidad. Cansa. Con la vara que mides serás medido. También con la vara que mides serás medido. Habla de hacer el bien también. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. Ella dice que insistía al hombre. Todavía en ese momento no había reconocido que era hombre de Dios, más adelantito. Insistía que pasara a comer a su casa. Entonces, al versículo número 9, vamos a avanzar. Dice que, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Después de que varias veces ella le insistió, le rogó que pasara a su casa, como que llegó el momento donde el mismo Eliseo solito ya pasaba por la casa, ya pasaba por ahí, pero como que ya era como su lugar de descanso, decir, voy a pasar por aquí ya me esperan, me dan agua, me dan comida, voy a pasar un ratito, ¿verdad? Entonces así dice, y yo, dice el versículo 9, dice, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Después de que ella había hecho eso, se dio cuenta y reconoció y descubrió que este hombre era varón de Dios. Para empezar fue como una revelación de Dios o una bendición que Dios le dio. No le abrió las puertas a cualquiera, sino que fue a un hombre de Dios. Algo que podemos aprender aquí es de que es importante reconocer a Dios. Reconocer a Dios y también reconocer las cosas que son de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado también. No le voy a decir yo, cualquiera que pase por ahí, porque ahorita hay muchos homeless, ¿verdad? Cualquiera que pasa por ahí, invítelo a su casa, no. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Pero en la enseñanza lo que yo le puedo enseñar es de que usted siempre aprenda a diferenciar las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Por ejemplo, yo ahorita estoy predicando. Usted ponga atención. Está predicando la palabra del Señor. Es de Dios. El que está predicando también es de Dios. Y cuando alguien más le pregunta, también escudriñelo y escudriñe la palabra que se le está dando. Diga, esta palabra viene de Dios, esta palabra es de Dios. Pero algo muy importante aquí es de que es importante reconocer a Dios.
es importante reconocer a Dios, porque en aquel día, dice la palabra del Señor, que en aquel día dice que habrá muchos que le dirán a Él, Señor, Señor. Pero que dice la Escritura de que Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Por eso es importante que nosotros reconozcamos a Dios, al Dios verdadero, que digamos, Dios, Jesucristo, Dios es el Dios verdadero, Jehová es el Dios verdadero, yo creo en Él, que Él está en el cielo y que Él envió a su único Hijo a dar su vida por nosotros. Yo creo en eso, reconozco a Dios, lo reconozco y lo acepto y le permito que viva en mi vida y que viva en mi casa y que habite en mi corazón. Todo eso es importante para nosotros. Como también, como lo que dije, que es importante darle importancia a lo que es de Dios. Porque yo, por ejemplo, ahorita estoy predicando, estoy dando una enseñanza, a veces otros también le enseñan, pero lo más importante es de que nosotros le demos importancia a eso, a las cosas de Dios. Si hay algo que debemos de darle importancia es a las cosas de Dios. Cuando son cosas de Dios, ahí es donde tenemos que darle importancia. Entonces, reconocer a Dios es la mejor decisión que podemos hacer. Reconocer a Dios es la mejor decisión que podemos hacer. Vamos a continuar al verso número 10. Dice el verso número 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Mire qué bonito lo que hizo esta mujer sunamita. No se conformó, esta mujer descubrió que era un hombre de Dios y dijo, aquí yo tengo una gran oportunidad. Yo aquí tengo una bendición pasa por mi casa. Así dijo, por eso le dijo a su marido, le dijo, hey, yo creo que este hombre que pasa por nuestra casa es hombre de Dios. El hombre por seguro daba evidencias de que era hombre de Dios por la forma de hablar, por la forma de saludar, por la forma de actuar. Lo más seguro es de que este hombre se podía sentir la presencia de Dios, se podía ver que era un hombre de Dios. Entonces ella descubrió que era un hombre de Dios y no se quedó nada más con eso, sino que dijo, yo esta oportunidad la tengo que aprovechar. La tengo que aprovechar, y fue ahí donde le dijo a su marido, le dijo, te ruego. Primero le rogó al hombre de Dios que pasara por su casa, pero no se conformó con eso, dijo, yo quiero mucho más. Si este es hombre de Dios, yo quiero tener la bendición de Dios en mi casa, y esa es la enseñanza de esta mañana, que yo los motivo y los insto a de que ustedes anhelen tener la bendición de Dios en sus casas, anhelen tener a Dios en su casa, anhelen tener a Dios en sus vidas, en sus corazones, en su familia, anhelen eso. No se conformen solo con venir aquí a la iglesia, no se conformen solo por tener este tiempo de Dios aquí en la iglesia de adoración y de escuchar la palabra de Dios. No se conformen solo con eso, no se conformen solo con sentir la presencia de Dios aquí en la iglesia, anhelen mucho más que eso. Anhelen que en sus hogares se sienta la presencia de Dios, y para obtener eso hay que invertir, hay que hacer algo. Como la mujer sunamita hizo algo, no se conformó y dijo, yo quiero tener la presencia de Dios lo más que pueda, el más tiempo que pueda. Y le rogó a su marido, le dijo, te ruego, dice en el versículo número 10, te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él venga a nosotros, se quede en Él. No se conformó con que el hombre de Dios solamente pasara por su casa. Ella dijo, yo quiero tenerlo en la casa el tiempo más posible. Y fue lo que hicieron. Se motivó a su esposo, le dijo, hagamos algo, y lo hicieron. Es lo que yo los motivo ahora. Debemos de hacer algo en nuestras vidas. Si hay que eliminar algo, hay que eliminarlo. Si hay que hacer algo, hay que hacerlo. Pero tenemos que preparar algo para Dios en nuestra casa. Yo lo motivo.
Yo como les comparto, yo lo que hago es de que para tener ese lugar como para Dios, lo que hago es que cuando a veces salgo de trabajar o cuando ya he regresado de trabajar, cuando ya cayó el sol, después de caminar o algo así, me voy a un parque o a un lugar, como un parque, vamos a decir, a un parque, donde puedo parquear el carro, puedo caminar hacia la sombra, detenerme un momento. Y a veces no es un lugar específico, pero yo conozco buenos lugares donde hay árboles muy bonitos, hay lugares para sombrear y donde uno puede sentarse y meditar y decirle: Señor, yo anhelo tu presencia en mi vida, yo quiero mucho más de ti en mi vida. Y eso lo puede hacer usted en su casa, también pedirle a Dios en su casa, tener un tiempo, un espacio en su casa. Y no se trata nada más de hacer un espacio de Dios en su casa, sino que nosotros mismos, nuestra misma vida, la debemos de preparar para Dios. No crea de que poniendo música que a veces trae hasta malas palabras o que no motiva en lo espiritual, no crea que va a ser no va a ser un lugar para Dios en su hogar. Necesita poner alabanzas de adoración o alabanzas de júbilo, guardarse también para Dios, para que en su casa se respire un ambiente espiritual, porque si hay una peleadera, ahí no va a estar Dios, ¿verdad? Usted enojado unos a otros en la casa, no hay un ambiente para Dios, ahí Dios no va a habitar. Va a decir Dios: aquí yo qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que preparar en la casa un lugar para Dios, dejar que Dios habite en nuestro hogar. Entonces, hacer un lugar a Dios en nuestra vida es muy importante. Debemos anhelar que Dios habite permanentemente en nuestras vidas. No nos conformemos. Pidámosle a Dios que permanentemente habite en nuestras vidas. Intentemos, yo le voy a decir intentemos porque no es fácil. En nuestro trabajo debemos de ser la misma persona, en nuestra casa la misma persona. Sobre todo hablando de las cosas de Dios. Amén. Debemos invertir para obtener resultado espiritual. Eso ya lo comenté. Vamos a continuar al versículo número 11 al 14. Dice: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él y dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que hagamos por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Aquí podemos aprender que Dios ve nuestra necesidad y cuando le damos importancia a Él se acomide a bendecirnos. ¿Se acuerdan lo que mencionamos al principio? De que no nos cansemos de hacer el bien, de que tarde que temprano vamos a recibir recompensa. Entonces, cuando hacemos las cosas buenas y sobre todo cuando lo hacemos delante de Dios, no nos cansemos de hacerlo, porque tarde que temprano vamos a recibir respuesta, vamos a recibir frutos buenos. Entonces, y cuando lo hacemos, como yo lo mencioné, cuando lo hacemos sin esperar nada a cambio, como dice la palabra del Señor también: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Como cuando hacemos las cosas, porque esta sunamita no hizo las cosas como decir: voy a hacer algo por el siervo de Dios como para que me bendiga con un hijo. Ella no dijo eso. Realmente ella todo lo que hizo, lo hizo sin esperar nada a cambio. Entonces yo lo motivo de que las bendiciones de Dios se pueden provocar. No solamente usted las va a pedir y va a pedirle a Dios y se va a quedar esperándolas. No, las bendiciones de Dios también usted las puede provocar para que vengan a su vida. Usted tiene que hacer algo. Si quiere medite, si quiere diga: ¿qué puedo hacer yo como para que Dios
me voltee a ver, como para que Dios me mire. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Un servicio en la iglesia? Puede ser. Puede ser de que sirviendo en algo en la iglesia, Dios todo lo mira. No sé qué podría servir usted en la iglesia. Aquí hay muchas áreas en las que podemos servir. Esta semana vamos a tener nuestro BBS, nuestra escuela bíblica de vacaciones. Necesitamos muchos voluntarios, maestros, y Dios mira eso. Podemos servirle a Dios. Y cuando hacemos todo eso, sobre todo sin esperar nada a cambio, Dios mira eso. Dios mira eso y se acomide a bendecirnos. Dios se acomide a bendecirnos. Mire que Eliseo vio todo lo que la mujer sunamita había hecho. Primero le rogaba, después hasta le hizo un aposento, le hizo una casita, le puso mesa, le puso todo lo que necesitara y lo atendía. Y él ya no hallaba qué hacer. Era un siervo de Dios. Esto venía de Dios. Es lo mismo que yo les digo. Dios mira todo su esfuerzo. Y déjeme decirle de que Dios no se va a quedar con las manos vacías. Dios, si usted ha hecho algo por Dios y tal vez ya lleva 3 años, lleva 5 años, o ya lleva más años, déjeme decirle de que Dios se va a acomedir a bendecirlo y va a decir: ¿qué le hace falta a mi sierva? ¿Qué le hace falta a mi siervo? ¿Qué le hace falta a mi hijo? En los momentos difíciles. Mire, yo les voy a compartir algo, ¿verdad? Yo no estoy motivado solamente por eso, porque yo llevo varios años, no he sido perfecto, ni soy el mejor todavía, ni mucho menos, ¿verdad? Pero llevo muchos años de que yo, no sé si ya lo dije anteriormente aquí, ¿verdad? Pero tal vez si no he logrado tener tantos terrenos y que tener 2 casas y 3 casas y tener esto, es porque llevo más de como unos 15 años tal vez de que me he dedicado a servirle a Dios. Casi completamente, sí, claro que tengo mi trabajo, ¿verdad? Pero no he buscado algo extra más que enfocarme en las cosas de Dios, predicar, servirle. He sido maestro, líder, supervisor, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, y yo le he dicho a Dios: yo lo único que quiero hacer es servirte, permanecer contigo, estar contigo. Yo sé de que lo que yo necesite tú me lo vas a dar. Y hace poco estaba meditando y pensando y dije yo: ojalá que si algún día tengo un avión privado la gente no me vaya a criticar, dije yo, porque las personas no saben lo que uno ha sufrido. Y yo les comparto hoy aquí. Anteriormente incluso yo llegué a usar incluso para las cosas de Dios mi tarjeta de crédito. Invertí mis ahorros, he invertido lo que sea. O sea que todos los que son siervos de Dios saben de que en las cosas de Dios se invierte. Muchos que tienen iglesias pequeñas hacen ventas, hacen negocios y con eso del dinero de ellos pagan las rentas de los locales, porque los miembros que llegan no son suficientes para cubrir todos los gastos. Entonces yo he pasado en mi vida por todo y no le estoy diciendo a Dios, Señor, ya bendíceme. Pero mire, hace unos meses me chocaron mi carro, apenas lo había arreglado, después me le volvieron a dar un golpe que era muy pequeño, que como ustedes saben aquí las aseguranzas está el deductible y que a veces mejor conviene arreglarlo uno porque sale más caro el deductible que arreglarlo uno. Dije yo, apenas me lo golpearon, ahora me va a tocar a mí arreglarlo, ni modo que lo meta la aseguranza. Lo volví a arreglar. Así pasa en la vida a veces. A veces apenas va saliendo uno de una cuando pum, ya está en otra. Y en estos días, mire, me llegó un cheque que no le voy a decir la cantidad porque se va a desmayar, ¿verdad? Pero y van a querer que los invite después del servicio. Pero les comparto de que en estos días hasta el pastor me dijo: ahí te llegaron 2 cartas. Dije yo, aquí a esta dirección llegaron, dije yo. Qué raro porque yo uso otra dirección. Y de una compañía en que trabajó y que se hicieron una demanda, que horas que no se pagaron y un montón de cosas, ¿verdad? Y llegó ahí el dinero, ¿verdad? Pero entonces, cuando uno hace las cosas para Dios sin importar nada a cambio, mire, yo ni siquiera me metí en cuento de eso, de que si alguien demandó, yo no sé qué hicieron, pero ahí llegó. Entonces, tarde que temprano la bendición de Dios va a llegar. No se canse de hacer las cosas, sobre todo cuando son para Dios, no se canse. Cuando usted sienta que ya está perdiendo las fuerzas y usted dice: yo
siento que ya no doy más en las cosas de Dios, cobre fuerzas, agarre fuerzas del Señor, dígale, Señor, dame fuerzas. Y no por esperar algo a cambio, pero yo lo motivo y yo le doy testimonio y le digo, Dios va a bendecir su vida y cuando menos lo espere, la bendición va a llegar a su vida y Dios lo va a sorprender. ¿Entiende la palabra sorprender? Es cuando usted va a decir, yo ni puedo entender esto, ni de dónde llegó, ni cómo yo yo esperaba un trabajo que me pagaran unos 20 la hora, pero ahora me ofrecieron uno de 25 la hora. Eso es sorprender. Cuando usted pide una cantidad y viene Dios y le da $5 extras más, esa es la bendición de Dios.